Church. Saludos de la iglesia Southside Baptist. It's such a joy to be here with you. Es un gozo estar con ustedes hoy. God is wiser than we are, Dios es mucho más sabio de lo que somos nosotros. and God is wiser than the world. Y Dios es más sabio que el mundo. God's word is authoritative, La palabra de Dios es autoritaria, inerrant, inerrante and sufficient. y suficiente. Why is that? ¿Y por qué es esto? It's because Scripture is from God. Es porque la escritura proviene de Dios. Why is this authoritative? ¿Por qué es autoritaria? Because it is the word of God. Porque es la palabra de Dios. And so it's the nature of Scripture Así es que es la naturaleza de la escritura that makes it authoritative. que la hace que tenga autoridad. Turn over with me to 2 Peter. I want to look at two verses Quiero ver dos versículos en Segunda de Pedro, quickly, rápidamente, and then two verses a little more length. y luego dos versículos más extensos. You'll read 2 Peter 1, Segunda de 20 Pedro, and 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Lo tienen, hermanos? Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. So notice, where does Scripture come from? Así que si pueden notar de dónde proviene la Escritura, It does not come from human origin, no proviene de un origen humano, but men spoke from God pero los hombres hablaron de parte de Dios as the Holy Spirit carried them along. a medida que el Espíritu Santo los llevaba. So while human authors did write Scripture, Aunque los autores humanos sí escribieron la Escritura, the Holy Spirit moved them to write what they wrote. el Espíritu Santo los movió a escribir lo que se plasma en la Escritura. Turn over to 2 Timothy 3. We've already seen it, but let's look at it again. Segunda Timoteo 3, ya lo hemos visto, pero démosle otra mirada. 3:16. 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. All Scripture is God-breathed. Toda la Escritura es inspirada por Dios. So notice how these two verses teach us about the nature of Scripture. Miremos cómo entonces estos dos versículos nos enseñan acerca de la naturaleza de la Escritura. The Holy Spirit moved men to write what they wrote El Espíritu Santo movió a los hombres a que escribieran lo que está escrito so that the result is a inspired text. para que el resultado sea un texto inspirado. So because it comes from God, it's authoritative. Entonces, porque proviene de Dios, es autoritativo. It is the authority above all authorities Es la autoridad por encima de todas las autoridades, because it comes from God. porque proviene de Dios. So my assignment is to talk about the authority of Scripture over culture and tradition. Así es que mi asignatura, y mi tarea en el día de hoy es hablar de la autoridad de la palabra de Dios por encima de la cultura y la tradición. And I want to do that by spending some time in two passages. Y quiero hacer eso invirtiendo tiempo en dos pasajes. Paul, then Jesus. Pablo y luego Jesús. Romans 12, 1 and 2. Romanos 12, 1 y 2. Vamos a Romanos. Romans 12. 1 and 2. Romans 12. 1 Romanos and 2. 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. So because of all that God has done for you, La causa de todo lo que Dios ha hecho por usted, give your whole self to Him. entrégate completamente a Él. Don't copy the behavior of the world. I'm sorry. Don't copy the behavior of the No world. copies la conducta del mundo.
but let the Spirit transform you into a new person sino que permite que el Espíritu te transforme en una nueva persona by changing the way you think, al cambiar la manera de pensar by the renewal of the minds. a través de la renovación de la mente. So I want to just draw 4 principles from these 2 verses. Y yo quiero extraer 4 principios de estos versículos. And number 1 Número 1 is keep the gospel of the Lord Jesus Christ front and center. es mantener el Evangelio de Jesucristo al frente de todas las cosas. Notice it says, therefore. Mira que dice aquí, por lo tanto. Anytime you see a therefore, you need to ask why it's there for. Cada vez que tú encuentres algo como un entonces o un por lo tanto, tienes que preguntarte por qué se encuentra ahí. It's pointing to something that came before it. Está apuntando a algo que se menciona previamente. And I think in Romans 12:1, he's talking about everything that came before it. Y yo creo que en Romanos 12:1 habla todo lo que venía, está hablando de lo que vino antes de todo lo que conversamos en estos versículos. Because of Romans chapter 1:11, therefore Romans 12. Por tanto, desde el capítulo 1 al versículo 11, al capítulo 11 de Romanos, por lo tanto, el resto del libro. Do you know what Romans 1 to 11 is about? ¿Sabes de qué se trata Romanos capítulo 1 al capítulo 11? Oh, brothers and sisters, get Romans into your bones. Oh, hermanos y hermanas, haz que se permee Romanos en tus huesos. It's the greatest letter ever written. Es la carta más hermosa jamás escrita. Changes lives, Cambia vidas and as Pastor Dave told us, it changes history. y, como nos hablaba el pastor Dave, cambia la historia. Those chapters teach us that we are dead in sin. Esos capítulos nos enseñan que estamos muertos en pecados. All people have sinned, Todas las personas han pecado, fallen short of the glory of God. han caído corto ante la gloria de Dios. Those chapters teach us that God requires perfect righteousness, Nos enseñan esos capítulos que Dios requiere una justicia perfecta and we can't get there on our own. y no podemos hacerlos por nuestra propia fuerza. Romans 3:20, no one can be justified by works of the law. Romanos 3:20, ninguno puede ser justificado por las obras de la ley. Romans 3 and 4, but in Christ Jesus, Romanos 3 y 4, pero en Cristo Jesús, God has provided what we need. Dios ha provisto lo que necesitamos. He's the new Adam, Romans chapter 5, Él es el nuevo Adán, Romanos 5, undoing the curse of the first Adam. deshaciendo las obras del primer Adán, la maldición del primer Adán. We've been made new, Romans 5 and 6 and 7. Hemos sido hechos nuevos, Romanos 5, 6 y 7. Chapter 8, there's no condemnation in Christ. Capítulo 8, no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Chapters 9 to 11, God's going to keep his word. Capítulos 9 y 11, el Señor va a mantener su palabra. Romans 12:1, therefore, Romanos 12, 1, por lo tanto, because of all that gospel, debido a todo ese evangelio, we present ourselves to God. nos presentamos delante de Dios. Don't start with Romans 12, start with Romans 1 to 11. No comiences con Romanos 12, comienza en Romanos 1 al 11. The mercies of God. Las misericordias de Dios. That is the foundation of why we live differently. Ese es el cimiento, el fundamento por lo cual vivimos de una manera distinta. We're called to be transformed, Estamos llamados a ser transformados, but not so that God would accept us, pero no para que Dios nos acepte, but because he already has accepted us. sino porque ya nos ha aceptado. So keep the gospel front and center. Así es que mantén el evangelio en el frente de todo He says, I plead with you to give your bodies y le dice, ruego para que se entreguen sus cuerpos because of all that God has done for you. debido a todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Number 2, Número 2. be wholly committed to the Lord. Estar enteramente devoto al Señor, comprometido con el Señor. You'll read Romans 12:1 again. Versículo 1 del capítulo 12 nuevamente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Offer your bodies, Ofrezcan sus cuerpos, your entire self, todo su ser, all that you are, todo lo que eres, everything you do todo lo que is haces, to be offered to him. es para que se lo ofrezcas a Él. Our bodies matter. Nuestros cuerpos importan. It's all of life discipleship. Toda nuestra vida debe ser un discipulado, We're called to honor God with how we think and how we act with our bodies. llamados a honrar a Dios en la manera como pensamos y cómo actuamos con nuestros cuerpos.
So we present these bodies for his glory. Así es que presentamos estos cuerpos para su gloria. Flip back to Romans chapter 6. Let's read verses 12 to 19. Vamos a devolvernos un poco a Romanos 6 y vamos a leer los versículos 12 al 19. Romanos 6, 12 al 19. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. So we offer our bodies and our minds to God. Así es que ofrecemos nuestros cuerpos y nuestras mentes al Señor. And we offer our whole selves as a living sacrifice. Y nos entregamos enteramente como un sacrificio vivo. Usually sacrifices don't live. Usualmente los sacrificios no sobreviven, But because of the finished work of Christ, we don't have to offer animals as sacrifice anymore. pero debido al sacrificio de Cristo ya no tenemos que ofrecer sacrificios animales más. It is finished. Consumado es. But we now offer our lives as living sacrifices. Pero ahora ofrecemos nuestras vidas como sacrificios vivos. It's a sacrifice to God. Es un sacrificio a Dios. The world says you should do you. You fulfill you. El mundo te dice, haz lo que tú tengas que hacer, cumple tú tu vida, vive tu vida. Jesus says you deny you. Cristo dice, niégate a ti mismo. Deny yourself and follow him. Niégate a ti mismo y síguelo a Él. A living sacrifice. Un sacrificio vivo. We are dying while we're living. Estamos muriendo mientras estamos con vida. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. Gálatas 2:20, yo he sido conjuntamente crucificado con Cristo. Number 3, do not be conformed to the world. Número 3, no se conformen al mundo. The world is this system of fallen humanity El mundo es este sistema de una humanidad caída that is under Satan's control que está bajo el control satánico, and is opposed to God. está opuesto al Señor. The word for world is actually age. La palabra para mundo en realidad es época. History is divided between two ages. La historia está dividida entre dos épocas. The present evil age El tiempo malvado presente and the age to come. y la era o la época por venir. And in Jesus' resurrection, he begins the new age. Y en la resurrección de Cristo comienza la nueva era. Galatians 1:4, Jesus gave himself to deliver us from this present evil age. Cristo se entregó para salvarnos de este mundo pecaminoso actual. So as Christians, we are people from the future. Así es que como cristianos somos personas del futuro. 1 Corinthians 10 says the end of the ages has come upon us. Primera de Corintios dice que el fin de los tiempos ha llegado sobre nosotros. So in your lives, don't be transformed to that old age. Así es que nuestras vidas no deben ser transformadas a esa vieja manera de vivir. So notice, one of two options will be happening. Así es que noten que hay una de dos opciones que están ocurriendo. We will conform to something. Nos vamos a conformar a algo. Will it be the world ¿Será el mundo or the word? o la palabra? It's not whether, but which. No es sí, sino cuál. Which pattern will we be conformed to? ¿A qué patrón vamos a conformar nuestras vidas?
One English translation says, Una traducción de la Biblia en inglés dice, don't let the world squeeze you into its mold, no permitas que el mundo te oprima y te encaje en su molde, because that's what it wants to do. porque eso es lo que el mundo quiere hacer. Conformation or transformation. Conformación o transformación. The world will shape you or God will shape you. El mundo te va a moldear o la palabra te va a moldear. C.S. Lewis says this. C.S. Lewis dice lo siguiente. He says, every square inch Él dice que cada centímetro cuadrado and every split second y cada segundo mínimo is claimed by God está, tiene autoría sobre él and then counterclaimed by Satan. y luego contrarrestado por Satanás. So there really is no neutral in the Christian life. Así es que en realidad en la vida cristiana no hay un punto neutro. J.C. Ryle says, we're either moving closer to God or further away at every moment. J.C. Ryle dice que en algún momento de vida nos estamos acercando más a Dios o nos estamos alejando del Señor. And Satan is a liar. Y Satanás es un mentiroso. His native tongue, his main language is lies. Su lengua materna es la mentira. And he wants you to believe lies. Y él quiere que tú creas las mentiras. So how's he going to do that? ¿Y cómo va a hacer eso? How could Satan's lies enter your ears? ¿Cómo pueden las mentiras de Satanás entrar a tus oídos? Today we have so much information coming at us. Hoy en día tenemos tanto bombardeo de información que nos llega. Maybe more than ever before. Quizás mucho más que antes. Billions and billions of dollars in advertising. Miles y miles de millones de dólares invertidos en la publicidad, Coming at you with the goal of grabbing your attention. con el fin de captar tu atención. Everyone wanting something from you. Todo el mundo quiere algo de ti, Wanting to shape you. que quiere moldearte. So do not be conformed to the world. Así es que no se conformen al mundo, Rather, number 4, be transformed. sino, número 4, lo contrario, ser transformados. Go read 12, 1 and 2 again. Ok, leamos versículos 1 y 2 del capítulo 12 nuevamente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. We are transformed by the renewal of our mind. Somos transformados por la renovación de nuestras mentes. See, we're prone to think too highly of our own words Nosotros estamos muy inclinados a pensar mucho de nuestras propias palabras or the words of the world, o las palabras del mundo, but it's the word of God that's going to transform our minds. pero es la palabra de Dios la que va a transformar nuestras vidas. Don't copy the behavior and the customs of this world, No copies las costumbres ni los hábitos de este mundo, but let God transform you by changing the way you think. sino que permita que Dios te transforme al cambiar la manera en que piensas. How can we do that? ¿Cómo hacemos esto? Well, today in 2025, Hoy en día, en el 2025, I think one main application yo creo que una de las principales aplicaciones is less screens es menos pantallas and more scripture. y más escrituras. We've got to limit screen time. Tenemos que limitar el tiempo que invertimos en estas pantallas. In North America, En Estados Unidos, en Norteamérica, the average American looks at their phone 2,617 times. el americano promedio ve sus pantallas 2.617 veces Per day. al día. Your phone is forming you. Tu teléfono, tu pantalla te está formando. Imagine if you meditated on scripture just 5 times a day. Imagínate si meditaras en la escritura si fueran 5 veces al día. See, screens are forming us. Las pantallas nos están formando. The average North American El americano promedio watches videos on average of 5 to 6 hours a day. ve videos en pantallas en un promedio de 5 a 6 horas al día. The average millennial is on their phone 4 hours a day. El de la generación milenial está en sus pantallas en un promedio de 5 horas al día. 4 or 5 hours. 4 hours a day. 4 horas al día. There was a recent study Hay un estudio reciente
that showed millennials spend about 2,800. Que dice el estudio que esta generación milenial invierte 2.800 2,800 hours a year consuming digital content. consumiendo 2.800 horas al año consumiendo contenido digital. And then they considered how much Christian content they consumed. Y luego determinaron cuánto fue el contenido cristiano que consumieron. And it was 153 hours a year. Y era 153 horas al año. 2,800 versus 153. 2.800 comparado a 153. Who's going to win that battle? ¿Quién va a ganar esa batalla? Now we must be transformed by the renewal of the mind. Necesitamos ser transformados al renovar nuestras mentes. Colossians 2 tells us to beware lest we be taken captive. Colosenses 2 dice que debemos estar apercibidos al menos de que seamos cautivos. Hemos sido can you repeat that? I'm sorry. Colossians 2 Yeah. warns not to be taken captive, enslaved Sí, que advierte Colosenses 2 que no seamos cautivos by bad ideas. por malas ideas, It says empty philosophy. filosofía vacía. It's a warning about ideas. Es una advertencia en contra de estas cosas. Bad ideas can take you captive. Las malas ideas te pueden tomar como cautivo. It's Colossians 2:8. Colosenses 2:8. Then in 2 Corinthians 10:3, En 2 Corintios 10:3, we are told to take captive nosotros se nos indica que debemos tomar cautiverio every thought to obey Christ. todos los pensamientos que nos lleven a obedecer a So Cristo. once again, brothers and sisters, we've got two options. Así es que hermanos y hermanas, tenemos dos opciones. Will we take thoughts captive, ¿Tomaremos esas ideas cautivas or will we be taken captive by bad thoughts? o seremos llevados cautivos por esos malos pensamientos? Don't be conformed to the world, No se conformen al mundo, but be transformed by the renewal of your mind. sino ser transformados por la renovación de sus That's mentes. Paul. Ese es Pablo. Let's listen to Jesus. Escuchemos a Jesús. Matthew chapter 5. Mateo capítulo 5. Vayan conmigo, por It's the favor. beginning of the Sermon on the Mount. Es el comienzo del Sermón del Monte. Go 5:17 to 20. Versículos 17 al 20, Mateo 5. As Christians, as followers of Christ, Como seguidores de Cristo, a really important question to ask una pregunta importante que debemos hacernos is, what did Jesus think about Scripture? es preguntarnos qué pensaba Jesús acerca de la Escritura. Because as those who follow Jesus, Porque como aquellos que seguimos a Jesús, we should believe what he believed. debemos creer en lo que Él creyó. And here he tells us in Matthew 5:17 to 20. Y aquí Él nos dice en Mateo 5, 17 al 20, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. I want to make three observations from this passage. Quiero hacer 3 observaciones de este pasaje. The law fulfilled, La ley cumplida, the law upheld, la ley mantenida and the law within. y la ley interna. So first, the law fulfilled. Primero, la ley cumplida. Jesus said, I didn't come to do away with the Old Testament. Jesús dijo, yo no vine a abolir al Antiguo Testamento. That's what he means by law and prophet. Eso es lo que él quiere decir con la ley y profetas. He didn't come to abolish, but to fulfill. Él no vino a abolir, sino a cumplir. What does that word fulfill mean? ¿Qué quiere significar? ¿Qué quiere decir esa palabra completar o cumplir? Matthew uses that word 16 times. Mateo utiliza esa palabra 16 veces. Just to give you one example, Solo para darte un ejemplo, look at Matthew 1:22. Vayamos a Mateo 1:22.
Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Just verse 22. Does it have the word fulfill in yours? Um, Took place to fulfill. cumpliera, se cumpliera. Same Yes. word. Ujú. Okay. Yeah. Look at one more, 2:15. En el capítulo 2, versículo 15, ahí en Mateo. Y se quedaron allá hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. There's 14 more times. Existen 14 ocasiones más cuando se expresa esta palabra cumplió o cumplir. Cumplio, 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 cumplio. 16 times. 16 veces. Fulfilled, 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 fulfilled. And basically every time it means the same thing. Y básicamente siempre significa lo mismo. It's when Matthew is quoting the Old Testament. Es cuando Mateo está haciendo alusión al Antiguo Testamento. And he's saying this happened to fulfill what was written in the Old Testament. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. What is happening with Jesus Lo que está ocurriendo con Jesús is bringing about that which the Old Testament pointed forward to. es traer lo que estaba en el Antiguo Testamento y traerlo hacia donde estaba en ese momento. So the Old Testament is prophesying the coming of Jesus. El Antiguo Testamento estaba profetizando la venida de Jesús So Jesus came to bring about that which it pointed to. y Jesús lo que vino era cumplir aquello a lo que estaba aludiendo el Antiguo Testamento. 2 Corinthians 1:20 says all the promises of God are yes in Christ Jesus. Segunda de Corintios dice que todas las promesas de Dios son sí y amén. So the law and the prophets Así es que la ley y los profetas looked forward to the time of Jesus. miraban hacia el frente, hacia la venida hacia el futuro por la venida del Mesías. Look over at Matthew 11:13. En Mateo 11, vayan conmigo, 11 versículo 13. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. The Old Testament prophesied until John the Baptist came. El Antiguo Testamento profetizó hasta que llegó Juan el Bautista. So Isaiah and Micah Isaías y Miqueas, and Hosea and Jeremiah y Oseas y Jeremías, and Malachi y Malaquías, and the Psalms. y los Salmos. They foretold that these things would take place. Estaban anunciando que estas cosas iban a suceder And they're fulfilled in Jesus. y se cumplen en Cristo. Jesus came to fulfill the law and the prophets. Cristo vino a cumplir la ley y los profetas. He brings it to completion. Él trae a completitud. He brings the Old Testament to its intended goal. Él trae el Antiguo Testamento a su objetivo máximo, intencionado. He shows what it was all about. Él mostró de qué se trataba todo. He does what it says. Él hace lo que dice. He brings to pass what it predicts. Él cumple lo que predijo. He puts into color what was black and white. Él le agrega color a lo que antes estaba en blanco y negro. He brings the substance that the shadow pointed to. Él trae la sustancia a lo que apuntaban las sombras en el Antiguo Testamento. Jesus came not to abolish the law, but to fulfill it. Cristo vino no a abolir la ley, sino a cumplirla. Number 2, the law upheld. Segundo, la ley mantenida, sostenida. Verse 18, Versículo 18. Matthew 5:18. Mateo 5:18. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Jesus says, truly I say to you, Jesús dijo, les digo la verdad, this word will endure. esta palabra va a perdurar y permanecer. Every dot of the I and crossing of the T, Cada mínimo detalle de esa palabra, not an iota will pass from the law. no hay un más mínimo detalle de la ley que va a pasar. And iota is the smallest letter in the Greek alphabet. La iota es la palabra más pequeña en el abecedario griego. A dot is a little like comma El punto aquí es que es como una coma or like an apostrophe. o como un apóstrofe. You know what I'm saying? ¿Me entiendes lo que te digo? Tiny marks Son pequeñas marcas. will not pass away. Nada de eso va a pasar. The No. word here is this word in Hebrew called yod. Aquí el texto en hebreo es una palabra que se pronuncia yod.
there are 66,000 yods Hay in the Bible. 66,000 yods en la escritura. King Jesus El Rey Jesús says everyone matters. dice que cada una de ellas importa. Not one of these little specks will pass away. Ninguno de estos pequeños detalles va a pasar. Jesus could not have a higher view of Scripture. Jesús no podía tener una visión mucho más alta, una estimación mucho más alta de la escritura. All Scriptures God breathed. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. In the States, we talk about verbal plenary inspiration. En Estados Unidos hablamos de la inspiración verbal plena. Verbal meaning the words, Verbal, que significan las palabras. plenary meaning all of them, Plenario, que significa todo. inspiration meaning God breathes it. Y la inspiración de que Dios lo hizo, lo inspiró. No one had a higher view of the Bible than Jesus. Nadie tenía una estimación más alta de la escritura que el mismo In Jesús. John 10, he said, Scripture cannot be broken. En Juan 10, él dijo que la escritura no puede ser rota. Not even the stroke of a pen will be set aside. Ni siquiera una letra escribida a mano puede pasar, ningún detalle. So Paul learned his view of Scripture from Jesus. Así es que Pablo aprendió su visión su estimación de la palabra por Jesús. All Scriptures God breathed. Toda la palabra es inspirada por Dios. So did Peter. Y Pedro también. The human authors of Scripture spoke as God moved them. Los autores humanos de la escritura se movían y escribían a medida que el Espíritu los movía. So what did Jesus think about God's word? Así es que, ¿qué pensaba Jesús acerca de la palabra de Dios? And therefore, what should we think about God's word? Y así, por lo tanto, ¿qué debemos pensar nosotros de la palabra de Dios? He says it's the absolute, Él dice que es el absoluto. incontrovertible, No es controvertible, no hay controversia. authoritative word of God, Es la palabra autoritaria de Dios, without reservation or qualification. sin reservas ni cualificaciones. 11 times in the Gospels, 11 veces en los evangelios, Jesus asked the question, have you not read? Jesús dijo, ¿acaso no has leído? He's constantly pointing to the Bible. Constantemente está apuntando a la escritura. 30 times he defends his teaching 30 veces defiende su enseñanza, by saying, it is written. diciendo, escrito está. He's constantly quoting Scripture. Constantemente está haciendo referencia a la palabra. So if Scripture was authoritative for Jesus, Así es que si la escritura era autoritativa para Jesús, it must be authoritative for the followers of Jesus. también debe serlo para los seguidores de Cristo. He had a comprehensive confidence in the Bible. Él tenía una confianza integral en la palabra. Okay, so if that's what Scripture is, Así es que entonces, si eso es lo que es la escritura, how should we approach it? ¿cómo debemos aproximarnos a ella? Look at Matthew 5:19. Veamos Mateo 5, versículo 19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros y la ley religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Pretty astounding verse. Es un versículo impactante. As we treat the Scripture, Así como tratamos nosotros la escritura, God will treat us. Dios nos va a tratar a nosotros. Because you cannot separate the Word of God Porque no puedes separar la palabra de Dios from God. de Dios. To have a high view of God De tener una alta estimación de Dios is to have a high view of God's Word. es tener una alta estima de su palabra. We don't want to be rebuked. No queremos ser reprendidos. And so our posture towards the Bible Así es que nuestra postura frente a la Biblia is one of humble submission. es una de una humillación humilde. We don't put ourselves above the Bible. Nosotros no nos situamos por encima de la We escritura. don't put culture above the Bible. No ponemos la cultura por encima de la escritura. We don't put tradition above the Bible. O las tradiciones por encima de la palabra. And we don't remove the hard parts of the Bible. Y no quitamos las partes difíciles de la escritura. This is a difficult book, Este es un libro difícil, sometimes difficult to understand. muchas veces difícil de entender. And so when we have a problem, Así que cuando tenemos un problema, the problem must be here. el problema debe estar aquí.
Not here. no aquí. Humble submission. Sumisión humilde. And don't we all want to be great? No queremos ser grandes todos. What does he say here about greatness? ¿Qué dice él aquí acerca de la grandeza? Whoever does and teaches the commandments will be Todo called aquel great. que hace y enseña los mandamientos será grande en el reino del cielo. And so we look to the word Así es que miramos la palabra and we look to our king. y miramos a nuestro rey. Flip over a chapter to Matthew chapter 7, verse 24. En Mateo 7:24, vayan conmigo, 7:24 to 27. versículos 24 al 27, Mateo 7. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que... What verse? I'm sorry, until what verse? 24 to 27. Hasta el 27. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Whoever hears and does these words of mine. Cualquiera que escuche y haga estas palabras mías. And that's for all of us. Y eso es para todos nosotros. And then we're called to go make disciples. Y luego se nos llama a ser discípulos. That's how this gospel is going to end in chapter 28. Así es que como va a finalizar este evangelio en el Mateo 28, en el capítulo 28. And part of making disciples Y parte de hacer discípulos is teaching them everything Jesus commanded. es enseñarle todo lo que Cristo mandó. And that's how the church grows. Y así es que la iglesia crece. We tell people about Jesus, Le hablamos a las personas acerca de Jesús and then we teach them the word. y luego le enseñamos la palabra. So we have the law fulfilled and the law upheld. Tenemos la ley cumplida y la ley sostenida Now the law within. y ahora la ley interior. Matthew 5:20. Mateo 5:20. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. For real? ¿De verdad? Our righteousness must be greater than the scribes and Pharisees? Nuestra justicia debe ser mayor a la de los fariseos y los maestros de la ley. These were the most serious people. Estas eran las personas más serias. They were the most righteous of all. Eran los más justos de todos. The scribes were the Bible scholars. Los escribas eran los eruditos de la palabra. How can our righteousness be greater than theirs? ¿Cómo es que nuestra justicia puede ser mayor a la de ellos? Well, it's a different kind of righteousness. Bueno, es una justicia muy diferente. What did Pastor Tomas tell us from Matthew 15? ¿Qué nos decía el pastor Tomás acerca de Mateo 15? Jesus says to the scribes and Pharisees, Jesús le dice a los escribas y fariseos, they honor me with their lips, me honran con sus labios, but their heart is pero far sus from corazones me. están lejos de mí. Externally, they looked clean. Externamente se veían The limpios. scribes and Pharisees looked good on the outside, Los escribas y fariseos se veían muy bien por fuera, but inside they were rotten. pero por dentro estaban podridos. Jesus says they're like whitewashed tombs. Jesús dijo que eran como sepulcros lavados. The stone looks really good and clean. La lápida se ve muy limpia. Me alegra que estén aquí. I hope you go to church every Sunday. Yo espero que vayan a la iglesia todos los domingos. But do you have a heart for him? Pero tienes un corazón para Él. Do you love him? Lo amas a Él. Do you love his word? Amas su palabra. El pecado. Do you regularly confess sin and turn from it? Regularmente confiesas tus pecados y le das la espalda. If not, Si no, maybe you're not a Christian. quizás no seas cristiano. Because when you become a Christian, Porque cuando te conviertes en cristiano, God changes your nature, Dios cambia tu naturaleza. gives you a new heart. Te da un nuevo corazón. So you should not come to Jesus Así es que no debes venir a Jesús to just try to clean up your act. para tratar de mejorar tu conducta. No, come to him for a new heart. Ven a Él para un nuevo corazón. Jesus comes to bring heart change. Dios viene a dar un cambio en el corazón. That was really the problem with
Old Covenant Israel. Ese era el problema que tenía el Israel del Antiguo Pacto. Bible calls them stiff-necked La Biblia los llama de dura cerviz or hard-hearted. o corazones endurecidos. So sin is not just a behavior problem, El pecado no es solamente un problema conductual, it's a heart es problem. un problema del corazón. We need new hearts, Necesitamos nuevos corazones and we can't do that on our own. y no podemos hacer eso en nuestra And propia that's why fuerza. the prophets prophesied Y los profetas profetizaban that in the new covenant, que en el nuevo pacto, when the Messiah comes, cuando viniera el Mesías, he will write his law on our hearts. Él escribiría su ley en nuestros corazones. The prophet Ezekiel El profeta Ezequiel talks about removing our heart of stone habla de remover nuestro corazón de piedra and giving us a heart of flesh. y dándonos un corazón de carne. Now we can obey God, Ahora podemos obedecer a Dios, but we can't do it on our own. pero no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. We can change a lot of things. Podemos cambiar muchas cosas, We can change our clothes. podemos cambiar nuestra ropa, We can change our shoes, nuestros zapatos, our friends even, incluso nuestros our amigos. location, I'm sorry. our location. O en nuestro lugar donde residimos, But we can't change our hearts. pero no podemos cambiar nuestro corazón. Jesus is saying you need an inward transformation, Dios está diciendo, Jesús está diciendo que necesitas una transformación interna and only God can do that. y solo Dios puede hacer eso. And through Jesus, he does. Y a través de Jesús sí lo hace. So because of the grace of the new covenant, Así es que por la gracia del nuevo pacto, our righteousness does exceed that of the scribes and Pharisees. nuestra justicia sí excede la de los maestros de la ley y los fariseos. We not only do the right things, No solamente hacemos lo que es correcto, but we love the right things. sino que amamos lo que es correcto. We have a heart righteousness, Tenemos una justicia en el corazón, a law on the heart righteousness. una justicia con la ley escrita en nuestro corazón. A heart of stone replaced by a heart of flesh righteousness. Una justicia de un corazón de piedra transformado y cambiado por un corazón de carne. Not just this hypocritical obeying the laws outwardly, No es esta aproximación de obedecer hipócritamente la ley de manera externa, but whole person change. sino un cambio integral de la persona. And he says, only those will enter the kingdom of heaven. Y él dice que solo aquellos entrarán al reino de los cielos. Only those who've been born again. Solo aquellos que han nacido de nuevo. Only those who are regenerate. Solo aquellos que han sido regenerados. So let me try to summarize what Jesus is saying. Así que permítame resumir lo que Cristo está diciendo. Jesus says, Jesús dice, don't think that I came to get rid of the Old Testament. no piensen que yo vengo a abolir el Antiguo Testamento. I did not come to set the Old Testament aside. No vine a dejar el Antiguo Testamento de lado. I came to bring into reality Yo vine a traer a la realidad that which they pointed forward to. a esas cosas a las cuales ellos apuntaban. Jesus says, I tell you the truth. Jesús dijo, les digo la verdad, The Old Testament, el Antiguo Testamento, down to the tiniest details, hasta el más mínimo detalle, will never lose its significance. nunca va a perder su significado, Rather, all that it points forward to sino que todo lo que apunta will most definitely be fulfilled. seguramente va a ser cumplido. And so anyone who dismisses even the smallest part Así que cualquier persona que rechace hasta el más mínimo detalle and teaches others to dismiss it y les enseña a otros a que también lo rechace, will be called least in the kingdom of heaven. serán llamados los menores en el reino de los cielos. Those who take them with utmost seriousness Aquellos que lo asumen con la máxima seriedad shows they're a true member of the kingdom of God. demuestran que son verdaderos miembros del reino de Dios. But don't think that just keeping the rules externally Pero no pienses que solo mantener y cumplir las leyes o las reglas externas is all that matters. que solo eso importa. No, you need a new covenant righteousness, Necesitas una justicia de un nuevo pacto, holistic, holístico, integral, not hypocritical. no hipócrita. So friends, Así es que, amigos, follow Jesus, sigue a Cristo, the King of the kingdom. el Rey del reino. We should have the same view of the Bible that Jesus had. Debemos tener la misma perspectiva de la palabra como Cristo la tiene. It is to be believed, Debe ser creída, obeyed, obedecida and taught to others. y enseñada a otros. And we're to have hearts for Jesus. Y debemos tener un corazón para Jesús. Whole person obedience, Todo nuestro ser en obediencia, minds and body, mente y cuerpo to the King of Kings. al Rey de Reyes.
Friends, cling to Scripture over culture and tradition. Abracen, acímanse a la escritura por encima de la cultura y la tradición. Two very brief applications. Dos aplicaciones bien breves. If all that's true, Si todo esto es verdad, read, meditate, and memorize the Bible every day. lean, meditan y memoricen la escritura todos los días. Number two, Número dos, be a part of a church that preaches this Bible, sé parte de una iglesia que predique esta Biblia, book by book, libro por libro, chapter by chapter, capítulo por capítulo, verse by verse. versículo por versículo. Let's pray. Oremos. Father, thank you for the Son of God Señor, gracias por tu Hijo, who redeems us from our sins. quien nos redime de nuestros pecados. And thank you for speaking to us. Y gracias por hablarnos. You have not left us in the dark, No nos has dejado en la oscuridad, but you've revealed yourself to us. sino que te has revelado a nosotros. So thank you for speaking Gracias por hablarnos and for preserving your word. y por preservar tu palabra. Help us to build our lives upon it. Ayúdanos a establecer nuestras vidas en ella. In the beautiful name of Jesus Christ we pray. En el nombre Amen. precioso de Jesús. Amén.